Bienvenidos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta sesión que vamos a tener con un invitado especial, un hermano que ha trabajado con algunos materiales de los que hemos estado ocupando en este club de lectura. Y pues va a ser una charla muy interesante porque va a ser una temática completamente pastoral, en una temática completamente pastoral. Entonces, pues gracias, hermanos, porque han llegado hasta este punto de la sesión de los clubes de lectura. Recuerden que tienen su descuento para los libros de los que vamos a estar ocupando en esta sesión, y en la sesión que viene ya será una temática completamente diferente a lo que hemos estado viendo. La primera con las finanzas, esta segunda con respecto a la identidad definida por Dios. Y sin más, pues damos la bienvenida a nuestro hermano Quique Torres. Hola, ¿Qué tal, Quique, Mike? Dios te bendiga. Gracias por el espacio y gracias por el esfuerzo que hacen de generar la lectura de buenos recursos entre el pueblo de Dios. Sí, muchas gracias a Dios por ustedes, autores, que Dios usa su vida para ministrarnos, para escribir, para ser sensibles a la voz de Dios y eso compartirlo con nosotros. Sin ustedes no habría librerías. Entonces, ahora sí que gracias a ustedes que invierten en escribir, ¿no? En tu caso, lo que comentábamos detrás de cámaras, en blogs, hoy que hay un montón de formas, ¿no? Podcasts, audiolibros, videopodcasts, hoy que es como tan amplio, ¿no? Este abanico de compartir, pues gracias por que escriben. No, un gusto, y ahorita igual emocionado por que, si Dios quiere, este año sale mi segundo libro del tema de depresión y ansiedad, que espero igual pueda bendecir a varias personas en estos temas tan relevantes que están golpeando incluso la iglesia. Entonces, una bendición estar ahora para hablar del libro de mi buen Johnny, Callados, le pusieron en español, y generar esta conversación contigo de la importancia de esta cultura de vulnerabilidad, de rendir cuentas, de no pelear solos en la iglesia local. Así que te sigo, bro. Tú marca la línea y aquí vamos peloteando. Vale, muchas gracias. Y bueno, ahora sí que sin más preámbulo, ¿no? Entrando al libro, algo que llamó mucho mi atención era lo que menciona en su capítulo 1. Es escalofriante el testimonio que pone, ¿no? O sea, no esperas leer en el capítulo 1 un testimonio tan fuerte con respecto a este hermano y el adulterio, ¿no? que comete. Pero lo que él menciona después con respecto a 3 razones sobre por qué el hombre calla, por qué no hablamos, en este caso, bueno, como hombres, tú y yo, lo que menciona es interesante, ¿no? Por lo que dice él, es una cuestión biológica, es un ejemplo que hemos tenido de nuestra educación paterna, y sobre la cuestión cultural, ¿no? Y no sé, en este caso como de, es que si es hombre no llore, ¿no? Los hombres no lloran. Estas cuestiones tal vez trilladas, pero reales. Entonces, en tu experiencia pastoral, ¿qué otras razones has visto por las que un hombre calla lo que vive, lo que siente, sea bueno o malo? Johnny, la verdad es que es un testimonio de la gracia de Dios en este tema, sobre todo porque es un hombre real, es un hombre que tiene ahora sí que sus virtudes, sus defectos, como todos, pero la cultura de lo que él realmente es un testimonio viviente es del riesgo y a la vez la tentación y el daño que puede causar el elemento de pelear en tinieblas, de pelear tú solo, de pelear creyendo que a nadie más le importa lo que tú batallas o lo que tú estás perdiendo. Y creo que la razón principal del temor para no venir a un elemento de transparencia son dos. Uno es el amor propio y lo que uno puede perder por hablar verdad,
Y el otro realmente, y es totalmente válido, es que la iglesia latinoamericana no sabe restaurar todavía. Entonces, es Bien. muy limitado hoy Wow. todavía el elemento de Es que fuerte yo eso pueda traer mi que dices. Esa pecado. segunda parte es Sí. fuerte. Es muy limitado el entorno en el que yo pueda traer mi batalla, mi pecado, y que en un entorno de gracia y de verdad, que es justamente lo que dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor del hombre con temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pueda alguien ser restaurado, caminar en luz, ser ministrado en pro la restauración de su alma, de su vida y de su familia. Entonces, Johnny, como un fruto de eso, tanto de la virtud de habitar en cercanía y en transparencia, como de el riesgo del daño que también eso causa, escribe este libro desde una realidad de lo que todo hombre debe considerar a la hora de caminar la buena batalla de la fe, ¿no? Pero me impactaba lo que te decía, perdona, me impactaba mucho lo que dice, esta necesidad de que la iglesia latinoamericana sea enseñada para sanar. En verdad se me hizo muy fuerte escucharlo así de ti, ¿no? Tan puntual. No sabe sanar la iglesia en América Latina y se vuelve una necesidad, ¿no? En esta cuestión de lo que es la vulnerabilidad, de lo que es el que no te quita hombría, ¿no? O sea, no soy menos hombre por llorar, por decir no puedo. Una parte de los capítulos, ¿no? Decía Johnny, ¿cuántas veces puedes con un amigo decir, sabes que no llego con mis finanzas a fin de mes, no mi economía no da, y eso no te quita hombría? Se me hizo muy fuerte, en verdad, gracias por esa franqueza tan necesaria. La siguiente pregunta, Quique, tiene que ver con una cuestión del pecado, ¿no? El pecado naturalmente trae vergüenza, trae muerte, trae temor, nos separa de Dios, es contrario, ¿no? A la justicia de Dios, a su justificación. Y Johnny menciona la necesidad de dejar el temor y poder confesar el pecado. Entonces la pregunta va en el sentido de cómo podemos enfrentar el miedo que deja el pecado en nuestras vidas, en el sentido de que lo que habla ahí en el libro, ¿no? Sabes que si vas a pecar y que si pecas la consecuencia va a ser muy grande, muy catastrófica, y lo menciona, ¿no? Se entera años después de que fue infiel porque tiene un hijo y eso destruye el matrimonio. ¿Cómo, cómo animar a dejar este temor enfrentando la consecuencia de nuestro pecado? ¿Cómo podemos trabajar esto? La respuesta, Mike, está en saber que va a haber una consecuencia. Hay una realidad que es que la factura de Dios no llega cada mes, pero llega. Entonces, yo por eso tengo gran respeto y cariño por Johnny como uno de mis mentores, porque, repito, él es una evidencia del testimonio real en ambos escenarios, y escribe este libro desde la gracia del Dios que le sostiene, le sostuvo, y él incluso sabe lo que es el elemento en su crisis, tener que pedir consejería, ponerse bajo autoridad de un consejero, caminar un proceso de restauración, pedir perdón, ser perdonado, ser restaurado, ser levantado, y al final del día realmente el temor el temor no es algo que se vence. Aparte de lo que este libro que espero salga este año de ansiedad y depresión, Dios nos hizo para temer. Tú vas a temer a Dios o vas a temer al hombre, pero de que tú vas a temer, vas a temer. O sea, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el temor del hombre pone el lazo. Entonces, el temor como un elemento de sensación no es algo malo. El problema es lo que lo causa. Si lo que te está evitando venir y demás es el temor del hombre, vas a quedar atrapado y va a haber una consecuencia siempre. La realidad es esa. Pero si es el temor de Dios, pues tienes tú la esperanza de que en el temor de Dios, y es bueno ese texto, ¿no? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si no hay misericordia, y no puede haber una misericordia apropiada si no hay una verdad de lo que pasó, entonces no se puede corregir el pecado. Y con temor del hombre, con temor de Dios los hombres se apartan del mal. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa aparta alcanzará misericordia. Entonces hay promesas bien especiales ahí de parte de Dios, a todo aquel que confiesa que
que no habita en tinieblas, que no habita con hábitos ocultos, sino que verdaderamente, no estoy diciendo que no batalle, porque todos vamos a batallar, pero que prefiere y escoge andar en verdad y en luz y en Cristo y en esperanza, que al final del día Él es, Primera Tesalonicenses 5 termina diciendo eso, ¿no? Que Él es, nuestra esperanza está en que Él nos va a presentar sin mancha, ¿no? Irreprensibles, en cuerpo, alma y espíritu. Fiel es el que os llama también, el cual lo hará. Entonces la conversación sale mucho de cuando el pecado es muy grande a cuando tu Dios es muy grande. Cuando tu pecado es muy grande, te va a dominar y te va a paralizar y te va a dejar siempre en cautiverio y en tinieblas. Cuando tu Dios es muy grande, tienes la esperanza de poder venir a la luz, hablar, confesar, reconocer, ser perdonado, Salmo 32, y ser bienaventurado. Es especial eso, la gente no abrazamos la delicia que el Salmo 32 habla de una promesa de felicidad para aquellos cuyo pecado es perdonado. El elemento es de que como no hay una cultura de venir y traer a la luz y de arrepentirnos, pues la gente no experimenta esa promesa de felicidad y de bienaventuranza que tiene tantos salmos para los que, habiéndose equivocado, vienen al Señor, confiesan su pecado y habitan bajo la disciplina, que Proverbios 3 dice también, no rechace la disciplina del Señor, porque Dios a todo hijo disciplina como el padre a cuyo hijo en quien se deleita. Proverbios 3, 11 y 12, si no mal recuerdo. Entonces sí, o sea, al final del día o tu pecado va a ser muy grande o tu Dios va a ser muy grande, pero al final del día una de ambas grandezas te va a gobernar y te va a llevar a un puerto distinto, ¿no? Okay, y me llama la atención algo que no está aquí en las preguntas que tengo, pero quiero hacerla. ¿Cómo promover esta cultura de sanidad? ¿Cómo, bien lo que decías en la pregunta antes, la respuesta anterior y en esta, cómo promover una cultura de consejería sana? ¿Cómo equipar a la iglesia a no solamente ver doctrinas básicas como abstractos, ¿no? Justificación, regeneración, nuevo nacimiento, y ya, como un abstracto. Y eso jamás se aterriza a una cuestión práctica, ¿no? O sea, la justificación de qué me sirve con mi papá, con mi mamá, ¿no? ¿Cómo promover, cómo lo llevan ustedes en la iglesia local? Sí, mira, si algo Johnny me enseñó es que todo se levanta y se cae por liderazgo. Si el líder es una figura, que lamentablemente en Latinoamérica muchas hay, en que las iglesias tienden a poner a pastores en pedestales, que nunca se equivocan y que nunca fallan y que no cometen errores, entonces va a ser muy complicado que un liderazgo con esta proyección, que es una farsa, genere una cultura de gracia y una cultura de transparencia. Por el contrario, cuando el pastor es el primero que reconoce la necesidad de la gracia, el primero que reconoce la necesidad de compañerismo, el primero que reconoce que él ha pedido ayuda, que él ha buscado consejería, que él ha caminado un proceso, que él ha sido humilde, que él ha abrazado, repito, el ponerse bajo autoridad de otros y ser animado, desafiado, consolado, corregido, es mucho más fácil que la gente aprenda. Ahora sí que en liderazgo hay una frase que dicen, monkey see, monkey do, changuito ve, changuito hace. Entonces, si la iglesia nunca ha visto al pastor hacerlo y nunca ha dado testimonio al pastor de cómo se come eso, va a ser muy complicado que la iglesia pueda generar una cultura de gracia y de transparencia y de restauración. Wow. Muchas gracias. En verdad tenía que hacer esa pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el índole sexual. Y yo me atreví a decir que todos batallamos con nuestra sexualidad, unos más, otros menos, pero se vuelve algo que cuidar, una lucha que tener ahí, honesta, perdona las sirenas, No te se vuelve preocupes, una estás en lucha, Ciudad de México. sí, exacto. Se vuelve algo que no puedes negar y tienes que enfrentar sí o sí si no te come. Y en este sentido, Johnny escribe una cuestión similar en cuanto a la sexualidad. El hombre calla el pecado sexual, y en este caso habla Johnny específicamente de pornografía y comenta algunas problemáticas de lo que genera el consumir esto.
Pero mi pregunta va en el sentido de ¿qué provoca que un corazón de una persona que ha nacido de nuevo sea presa de esta adicción? Bueno, para empezar, el elemento no es que una persona nacida de nuevo no pueda ser tentada. Bien dices, la Biblia habla que el rol del enemigo, uno de sus nombres es el tentador, que la palabra tentación significa distracción. Entonces, y la batalla por la que esta generación y este mundo existe es por la atención. Por eso redes sociales es una herramienta tan útil en nuestra economía, porque te permite poner atención a cosas. El problema es que cuando tu atención está ahí, no todas las cosas que demandan tu atención en redes sociales van a ser cosas que te van a llevar a buen puerto. Entonces, todos vamos a ser tentados, sobre todo en el tema de pornografía, que se estima hoy que el primer contacto de un niño con pornografía es a los 7 a 9 años. Y de ahí se empieza a activar porque es un elemento que genera placer, se genera toda una economía de que tu cuerpo empieza a producir elementos de memoria de placer, por lo cual es adictivo. En sí, el consumo de pornografía estimula la misma parte posterior del cerebro que el consumo de heroína, por eso la gente no la puede dejar. El problema realmente no es cómo alguien cómo alguien nacido de nuevo puede caer preso de esto, sino el elemento de cómo nos mantenemos en pureza. Johnny, algo que me enseñó, yo conozco a Johnny desde el 2017 y es uno de mis 3 principales mentores, y él tiene algo que me gusta, que él aprendió quizás creo que por las malas, y él la enseña por las buenas, y él dice close and clean, que es cerca y limpio, cerquita y limpio. Mantente cerca de Dios y eso te va a mantener limpio. Yo, por mi parte, en la versión en la que Dios me dio a mí, es en Jeremías 17:1, donde Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto significa íntegro, es sé de un solo lado. Entonces, el elemento no es pornografía, el elemento no es el esclavo de eso, el elemento es, y el llamado no es a no ver pornografía, también que es importante destacar eso. Tú no existes para no ver pornografía, o sea, existimos para adorar, somos seres creados para adorar. El problema es que cuando estás adorando algo que no es el Señor, en este caso Romanos 1 dice que a lo creado, empezando por uno mismo, va a ser muy fácil que se cumpla Romanos 1, que Él te entregue una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el elemento es bien especial, como a veces nos gusta clavarnos en el síntoma o en la causa, ¿sí? Que creemos que es el elemento que es la pornografía o mi deseo sexual, y el problema no es eso. Dios nos dio deseo sexual, eso no es algo malo. El problema es que lo disponemos en una plataforma equivocada. Entonces, Adrian Rogers decía que se puso de moda hace unos años esta economía del sexo seguro, y decía qué chistoso, porque cuando Dios diseñó el sexo era seguro. Realmente para Dios no había una economía de todo lo que se ha pervertido el diseño de la sexualidad en este mundo. Entonces, lo que estimula mucho la conversación de pureza es tener este grupo de personas que te amen, que tú ames, con las que puedas hablar regularmente, venir a la luz, pedir oración, avisar cuando estás batallando, repito, pedir que batallen contigo, pedir que carguen. Gálatas 6:1 y 2, llevar uno las cargas de los otros, ¿no? Y de modo que tú puedes, o sea, hay una batalla que se rompe cuando tú traes el tema a la luz. Satanás ahí pierde poder. Y entre que tú seas más tentado y más tú notifiques, es decir, más tú avises, más tú lo expongas a luz, Satanás va a encontrar muy complicado atacarte por esa área porque ya está en luz. Entonces, Satanás gana cuando nos callamos. Satanás gana cuando nos escondemos, que realmente es la palabra que usa Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, que se escondieron en el huerto. Entonces, ese es parte del elemento de callarse. Dios le estaba buscando y ellos se callaban y estaban escondidos. Entonces, el desafío puntual es entender, el rollo de pornografía es solamente una de las ramificaciones de la perversión humana en agarrar algo hermoso y placentero de un Dios que es hermoso y que nos bendice con placeres también, y destruirlo y corromperlo. Entonces, bien dice, al final del día, hoy, por ejemplo, una de las plataformas digitales más usadas, que es TikTok, es una de las principales fuentes de acceso a pornografía mediante videos y links, e incluso OnlyFans y toda esta conversación que se estimula por medio de pseudo celebridades que promueven un estilo de vida, empezando por dinero, que se gana por prostituirte de manera digital.
Entonces, sí es una economía que no es tan simple y no sería una simpleza creer que el problema es la pornografía y no tomar responsabilidad de lo que nos toca a nosotros, y de que Dios advierte que cuando tú decides, en vez de darle gloria a Dios al Creador, dar gloria a lo creado, Dios te va a soltar a una mente reprobada que te va a entregar a hacer cosas que te van a avergonzar. Y hemos estado ahí, Dios me rescató a mí de pecado sexual, y entre ellos el elemento de pornografía. Entonces yo sé lo que es, e incluso verlo como un elemento de prisión en el cual nunca vas a salir. Y yo sé lo que es que Dios es poderoso para darte libertad, y que el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, ¿no? Sí es. Y digo, yo también he tenido esta lucha, ¿no? Y si es, ahora sí que como rehabilitada, sabes toda la telaraña que te creas, ¿no? Y lo que dices, vas buscando un fantasma lejos de ver realmente a Dios y rendir cuentas, ¿no? A Dios y obviamente sus autoridades pastorales. Y es algo muy cierto, ¿no? Es algo desde Génesis, ¿no? La mujer que me diste y la mujer que Eva dice la serpiente, y entonces vivir echando tu responsabilidad a cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Um, la siguiente pregunta, John, perdón, Quique, tiene que ver con esta cuestión de hombres como influencia que Dios nos ha dado por simple hecho de creación. Y bueno, la pregunta es, los hombres tenemos una gran influencia sobre nuestras familias, y Johnny comenta la importancia de tener corazones sanos y lejos de rencor para poder ser influencia en nuestras familias. Entonces la pregunta es, ¿por qué se vuelve tan sutil y en ocasiones tan difícil vivir vidas llenas de amargura? Perdón, en ocasiones tan fácil vivir vidas llenas de amargura y por ende causando mal a los que decimos amar. En un contexto, ¿no? Ah, lo que decíamos, el argumento simplista o reduccionista de por culpa de mi papá soy así, por culpa de mi mamá soy así, porque se fueron, me dejaron, o papá dejó a mamá, y todo esto al llegar a Cristo no lo entregamos a sus pies, y entonces ejercemos una influencia equivocada, ¿no? Y creamos todavía disfuncionalidad, teniendo ya recursos para bendecir con funcionalidad a nuestros hijos. Entonces, en ese contexto es esa pregunta, Quique. Si entiendo bien tu pregunta, ese elemento del rol como de la amargura en el tema de los hombres y cómo tomar responsabilidad. Así es. Sí, creo que bien dijiste desde Génesis 3, tú puedes saber que tienes una naturaleza caída y no redimida cuando sigues echando culpas de lo que hiciste a otros. Para mí es un estándar muy claro. No me importa cuántos años lleves de cristiano, no me importa qué posición tengas en la iglesia. Si en vez de tomar responsabilidad de tus acciones, adjudicas la culpa o compartes la culpa a otros, me queda claro que algo no está bien en el alma. Entonces, la Biblia, si el estándar es que tu papá no estuvo presente, que tu papá fue alcohólico, que tu papá lo que sea, o que tu mamá, o que un niño, que de niño, lo que sea, la Biblia está repleta de historias con infancias traumáticas. Hoy el mundo lo llamará traumáticos. Digo, para acabar pronto, desde un José siendo vendido desde chavito por sus hermanos, la primera trata de personas en la Biblia, en la historia, desde un David siendo menospreciado por su papá, cuando iban a buscar rey, a él ni lo convocan, desde un Jacob siendo un manchado con Esaú y un gandaya. Entonces, si tu estándar o tu excusa para la cual mantenerte esclavo del pecado o en tinieblas es tu pasado, tu Dios es muy chiquito y tu salvación es muy pequeña y no es eterna, porque la justificación es que Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, te ve como si nunca hubieras pecado y como si siempre hubieras obedecido. Ahora, eso no es una excusa para seguir pecando, por el contrario, Romanos advierte e invita en Romanos 2, del 2 en adelante, ¿acaso ignoras que la bondad de Dios y su paciencia te deben de guiar al arrepentimiento? Pero por la dureza de tu corazón arrepentido atesoras
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, verdaderamente sí es una evidencia de un corazón duro es echarle la culpa a otros. La foto de bíblica de eso es una de ellas, es Faraón en Egipto. Faraón en Egipto le echaba la culpa a Moisés y Aarón de lo que pasaba con las plagas, sin darse cuenta que a quien tenía que apuntar era él mismo. Él era el del duro corazón que no quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay muchos faraones todavía en las iglesias, y parte de la libertad que trae el evangelio es que puede decir: pequé contra el Señor, cosa que David hizo después de uno de los pecados más aborrecibles en la Biblia, en el cual se mete con la esposa de uno de su ejército más cercano, la embaraza y después lo quiere embriagar para que el cuate se haga cargo de un bebé que ni siquiera es de él, y después es asesino intelectual de uno de sus principales soldados que vivían cerca de su casa. Lo vemos porque desde su casa del palacio David vio a Betsabé. Entonces, y cuando es confrontado, a diferencia de Saúl, que le preocupaba más lo que los hombres dijeran que lo que Dios, David dice: pequé contra el Señor. Y eso le ayuda en la economía de juicio a que Dios perdona su pecado, y va a haber una consecuencia. Repito, la factura de Dios no llega cada mes, pero llega. Pero la gracia es lo que iba a sostenerlo, y el resto es que hasta la fecha seguimos escuchando de David como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Claro. Sí, sí. Y en cuanto a ejercer una influencia correcta, ¿cómo podemos? Creo yo tendría que ver con lo que decíamos, ¿no? Aterrizar las doctrinas centrales a la practicidad de la vida, ¿no? El poder, entender qué es justificación y eso aplicarlo a mi relación con mi hijo, mi relación con mi esposa, mi relación con mis padres, etcétera. Entonces, esto tú como pastor, ¿cómo lo implementas en tu dinámica de las familias que componen la iglesia? Sí, vuelvo a lo mismo, y algo que Johnny me enseñó es liderazgo es influencia. Entonces, según la estadística, tú y yo tenemos influencia de al menos 4 personas que están atentas y ven y observan y aprenden y derivan algo de lo que nosotros hacemos, hablamos, decimos o no hacemos, fallamos. Entonces, el elemento aquí hay 2 cosas, de lo que igual es una de tus preguntas, a lo que Johnny dice que tenemos que tener tres autoridades, ¿sí? En el tema de todo hombre requiere estar bajo autoridad de alguien, no me importa si eres pastor. Parte del problema en Latinoamérica es que los pastores son los capos del cartel y no tienen a nadie sobre su cabeza. Entonces, todo pastor requiere estar bajo la autoridad de alguien, ya sea un mentor, un pastor, o el pastor que lo mandó. Repito, no lo sé, depende de la economía y la providencia de Dios para la vida de cada persona. Todo líder requiere tener un consejo o hombres al mismo nivel, que le puedan hablar verdad, que le puedan cuidar a quienes él pueda pedir oración, ayuda, que no pelee solo. Y a su vez, evidentemente, y la más obvia sería discípulos, gente que él mentoree, gente que él discipule, quienes él sea para ellos esa figura de hermano mayor, de big brother, de discipulador, de mentor, de tutor en la fe, de modo que pueda crecer de manera orgánica, bíblicamente orgánica, el tema de todos los roles que un hombre tiene que tener y ser. Es ser oveja, es ser hermano y es ser discipulador o hacedor de discípulos. Y tú no puedes considerarte un hombre maduro si no estás practicando esas 3 de manera funcional en tu vida diaria. Entonces hay hombres que ya se resignaron a no, yo nomás doy clases y yo nomás enseño, yo nomás predico, yo nomás pastoreo, pero a mí nadie me dice nada, y ni siquiera mi esposa, y mucho menos mi esposa tiene alguien con quien acusarme si yo estoy haciendo estupideces. Y el desafío, repito, que Johnny por las malas y por las buenas ha aprendido, porque él algo que dice que me gusta es, la gente dice que la experiencia es la mejor maestra. Yo digo que no es cierto. La experiencia de otros es la mejor maestra. Entonces, él, habiendo visto en carne propia y ajena las virtudes de buenos consejos de sabiduría y los daños de no hacerles caso, escribe este libro, que acá lo usamos mucho en Discipulado de Hombres, para ayudar a los hombres a salir de esa frontera de cautiverio, de creer que ellos pueden solos y que no requieren a nadie, y que ellos y Dios pueden. Y la realidad es que no. Incluso en los reyes tenían profetas, los profetas tenían igual una economía en la que no solamente en tiempos bíblicos, sino en el Nuevo Testamento, los apóstoles. Tú ves a Pablo exhortando a Pedro puntualmente cuando él estaba así haciendo algo desde hipocresía y desde incongruencia. Entonces es preocupante cuando no tienes a alguien que te pueda decir como, oye, eso no lució, oye, eso no está bien.
Oye, tendrás que arrepentirte de eso. Y es un riesgo muy alto para nuestra alma. Y lamentablemente muchos, entre más envejecen, más intocables se vuelven, porque ya creen que las canas les generan esta intocabilidad de que a mí ya nadie me puede decir nada porque yo ya tengo 50, 60, 70 años y que me van a venir a enseñar. Y es bien interesante porque el sentido del humor de Dios es que llamó muchachitos como apóstoles y ellos habrían de cambiar el mundo, a trastornarlo, dice el libro de Hechos. Entonces, creo que aquí es un desafío muy, muy, muy especial que Johnny pone en el libro o sea, no pelees solo, no pelees en tinieblas, no creas que tú y Dios son suficientes, porque Dios es suficiente, pero el mismo Dios de la Biblia te dice que tienes que llevar las cargas de otros y otros llevar las tuyas. El mismo Dios de la Biblia te dice que tienes que confesar vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Entonces, si tú crees que Dios y Dios estamos bien y no estás practicando la palabra de Dios, pues no sé qué Dios tienes como Señor, ¿no? Sí, ¿no? Y en ese punto, por eso está la iglesia, ¿no? Es la idea general o más básica de iglesia, ¿no? Crecemos unos con otros, todos nos ayudamos a crecer mutuamente, ¿no? Tal Sí, cual, sí, sí. tal cual, Mike. La siguiente pregunta tiene que ver con el perdón. Y la pregunta es esa, ¿por qué para muchas personas se vuelve tan difícil perdonar? Porque te da control. La falta de perdón te da control, te da una ilusión de control sobre la vida de la persona. Porque en sí la palabra perdonar es soltar. Por eso la conexión que Jesús hace con los dos deudores es que le perdonó la deuda, le soltó, ya no le debe nada. Y al tú no soltar a alguien te da una ilusión de control, porque el problema más grande de la amargura es la autojusticia. Te hace creer que tú eres mejor que el otro en alguna manera, y delante de la cruz todos medimos igual y todos estamos en el mismo piso. Entonces, es una de las razones. Ahora, la persona que batallamos con amargura no lo voy a decir, porque pues ni modo que digas, no, no perdono porque me gusta tener control y verme como más justo que otro, pero la esencia de la falta de perdón y de la amargura es esa. Es que lo que me hicieron es imperdonable. Ok, entonces tu redentor es muy chiquito, porque entonces me estás diciendo que él sí perdona tus pecados, pero no los del otro. Y la realidad es esta, los pecados del otro se van a pagar. O los pagó Cristo en la cruz o se van a pagar en el infierno, pero de que se van a pagar, se van a pagar. No te van a pagar a ti. Entonces Dios es el que va a cobrar esas cuentas. Pero parte de la economía de la falta de perdón tiene que ver eso, porque me da una ilusión de control en el cual yo soy autojusto, entonces yo soy mejor que otros y otros me deben porque me han fallado y yo no tengo en cuenta todo lo que le he fallado a Dios y todo lo que Él me ha perdonado. Entonces, y por eso, porque es autojusticia, por eso es el único pecado en Hebreos que advierte Dios de cuidarnos, no sea que haya alguna raíz de amargura que crezca y que nos estorbe para alcanzar la gracia y muchos sean contaminados. Y es que la amargura tiene ese peligro, no nada más te estorba para alcanzar la gracia, lo que te hace un desgraciado, si la palabra es literal, sino que contamina a otros. Y es horrible esto, porque entonces no solamente te enraiza a ti un elemento de destrucción, sino vas a contaminar a otros con tu perspectiva y vas a hacerlos de tu lado. Y el elemento es que eso es totalmente diabólico, porque atenta contra la unidad. Y ahora la gente va a equivocarse, la gente va a fallar contra ti, la gente te va a lastimar, la gente te va a traicionar, la gente, todo pastor que lleve lo suficientemente tiempo sabe lo que es que amas a personas, les das todo y estás ahí para ellos y de repente se van y te plantan una iglesia 5 metros de la tuya y se llevan a la mitad de la iglesia. O sea, al final del día, de este lado del sol, gente, la Biblia advierte, ¿sabes qué? Aguas, porque de entre ustedes se levantarán lobos rapaces que llevarán tras de sí a las ovejas. Entonces, y sin embargo no dice, pastores, ustedes amárguense y nunca olviden lo que les hizo esta gente, no. ¿Sabes qué? Ustedes perseveran lo que ha sido enseñado y ha sido instruido y has visto de mí en presencia de muchos testigos. Tú ocúpate en eso, peleando la buena batalla, así que como buen soldado, como buen obrero y como buen agrícola y atleta. Entonces, sí, el desafío es ese. Me gustaba lo que dices en cuanto a la dinámica pastoral, ¿no? Porque al final del día esto creo también revela qué motivación tienes para hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que no es Jesucristo, ¿no? Que esperas que otros te den, ¿no? Esperamos recompensa de hombre y no recompensa de Dios, ¿no? Esperamos la aprobación del hombre y no la dirección, la buena voluntad, la provisión, la prosperidad de Dios, la correcta prosperidad.
Y entonces, pues lo que dices, ¿no? Vivimos frustrados, ¿no? Vivimos enojados, molestos, porque lo que dices, ¿no? Se fueron, hicieron tal, pero no es, la motivación no son ellos, la motivación es Cristo, ¿no? Y eso guarda nuestro corazón. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que ya tocabas. Estos tres tipos de autoridad. Y pudiera yo, desde lo que platicábamos detrás de cámaras, ¿no? Creo al decir soy de corte pente ya te abre un abanico de cosas no tan correctas siempre. Y en mi caso pudiera comentarte eso. Yo sé que es por las malas tener que aprender a rendir cuentas, tener que buscar a alguien, decir, Dios mío, pon a alguien a quien yo pueda rendir cuentas, porque muchas veces la iglesia no tiene esta dinámica, se vuelve muy dañino, y entonces, pues necesitas pastorearte, ¿no? O sea, necesitas un pastor, y a su vez, Dios va dándote gracia, ¿no? Y vas dando consuelo a otros con el consuelo que has sido consolado. Entonces, en ese sentido, en lo que tú has vivido en tu experiencia pastoral, ¿cómo podemos buscar una autoridad mayor a la cual nosotros podamos sentirnos confiados, sentir la plena confianza de voy a decir algo y estoy seguro aquí? ¿Cómo podemos buscar esa figura de autoridad? La respuesta rápida es arriesgándote. Al final del día, repito, personas van a fallar y tú también vas a fallarles. Entonces, el elemento puntual aquí en Gálatas 6 te da un estándar de quién es la persona que debes buscar y dice, ustedes que son espirituales, restauren con un espíritu de mansedumbre y de humildad, o con ternura y humildad, depende de la versión que se lea. Entonces, esos son tres atributos que la Biblia te está diciendo de qué buscar en alguien para ser restaurado y pastoreado. Hay que ser espiritual, evidentemente más espiritual que tú, no es porque haya niveles de espiritualidad, pero creo que se entiende, alguien más espiritualmente maduro que yo, y eso no es un rango de edad. Puede haber gente más madura que tú espiritualmente, más joven que tú, y a veces por el prejuicio te pierdes del elemento de, órale, esta persona tiene una pasión por la presencia de Dios que yo quisiera, pero como es más joven, entonces no, al final del día es permitirte ser asombrado por la gracia de Dios. Entonces el tema es que sean espirituales, repito, a nivel de madurez espiritual, y que tengan humildad y ternura. Tú ocupas un cirujano, no un carnicero. Entonces tú ocupas a alguien que pueda cortar la palabra de verdad como un obrero aprobado, y no un sicario que nada más te destaje y te haga pedazos delante de gente delante de él. Entonces ahí hay tres puntos de atributos a buscar en una persona para poder estimular y cultivar esta dinámica de rendición de cuentas. Ok. La siguiente pregunta tiene un tenor similar, pero ahora es hacia una autoridad hacia abajo, ¿no? ¿Cómo buscar a alguien? No quisiera ocupar como tal la palabra aconsejar, pero ¿cómo buscar a alguien para discipular? ¿Qué dinámica ocupan ustedes en la iglesia? La primera es ser discipulado. Tú no puedes dar lo que no tienes, tú no vas a llevar a nadie donde no estás. Entonces, y la segunda, verdaderamente, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, vas a encontrarte en el camino con personas que Dios va a poner para poder tú invertir en ellas. Aquí las maneras, las dos puntuales o más claras maneras de hacerlo aquí en Horizonte Querétaro es evidentemente el programa que tenemos de Llegando y Perteneciendo, que arroja lo que se llama grupos de conexión, en el que personas de la iglesia pueden involucrarse ahí y caminar con gente nueva durante sus primeros meses en Cristo, y enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia, enseñarles a congregarse, enseñarles a todos esos atributos de verdad y demás. Y el segundo atributo puntualmente tiene que ver con consejería bíblica, como líder de la coalición de consejería bíblica y con tu consejo, que es el único Certified Training Center, centro certificado de entrenamiento en consejería bíblica por ACBC. Cada noviembre, este año es del 7 al 11 de noviembre, en una semana de lunes a viernes,
metemos un intensivo de seminario de consejería bíblica para 280 iglesias y las que se quieran sumar, pastores, líderes y miembros de iglesia, para entrenarse en cómo usar la palabra para ministrar y ayudar a las personas en la problemática que traigan. Y para mí, consejería bíblica no es otra cosa más que una excusa para discipular. Entonces, es un poquito como lo hacemos, y son las dos maneras que creo que son bíblicas en el aspecto del ministerio de Jesús público, que es discipulado en grupo, y privado, que es consejería bíblica. Me gusta lo que dices en cuanto a discipulado consejeriano. En lo personal también comparto que el discipulado debe abarcar la consejería, ¿no? Lo que no solamente es mira, ven y aprende, Jesús murió en la cruz y esto tiene que ver con esto, sino trasladarlo a lo práctico, ¿no? A la consejería, y donde ellos se den cuenta de qué recursos espirituales tienen para vivir y para bendecir, ¿no? Para reproducir. Entonces, me gusta esta dinámica que trabajan en cuanto a la consejería. Incluso Y quisiera el aprovechar, acompañamiento. Mike, porque creo que si esto lo van a hacer público para su gente y la gente que les lee, sus lectores, sus equipos, si alguien que está viendo este recurso estaría interesado en prepararse en consejería, quisiera extender, si dicen que vio en esta entrevista, un 10% de descuento en el entrenamiento de noviembre Excelente. de Con Tu Consejo, mencionando nada más que vio en esta entrevista acerca del libro de Callados, aquí con Maranata. Viene el registro, pueden contactar, y Beto Álvarez, que es quien dirige el registro, les va a tener un 10% de descuento a toda persona que quiera decir, ok, Dios me está llamando a prepararme, ok, voy a apartar 5 días para irme profundo y prepararme en esto, y es una bendición que podemos extender para apoyar a todo aquel que se quiera preparar, ¿no? Qué bendición, excelente. Muchas gracias ahí, para que lo tengan en cuenta con el equipo de los hermanos que están llevando el club de lectura. Van a estar teniendo esta bendición por parte de Horizonte. La penúltima pregunta. Lo que platicamos. Yo creo que, Mike, vamos a ver si podemos juntar, Mike, la penúltima y la última, porque me tengo que ir como dije, tengo que terminar el sermón. Entonces, para poder aprovechar 2 pájaros de un tiro. Tiene que ver con por qué los cristianos no pueden vivir una vida victoriosa en Cristo. O sea, el punto bíblico, no la utopía abstracta y no bíblica, sino por qué un cristiano no puede vivir la vida victoriosa en Cristo. Y la última ya es realmente libre. ¿Qué pudieras compartirle a los hermanos del club de lectura en lo personal con respecto a la identidad definida por Dios? Creo que las voy a juntar porque van muy de la mano, Mike. La realidad es esta: el problema parte por la definición de vida cristiana que cada quien tiene. Algo que es como el mensaje que define mi predicación de lo que es la vida cristiana. Es: la vida cristiana no es lo que tú haces para Dios, es lo que Él hace en ti por medio de Cristo y para su gloria. Entonces, el problema es que muchos cristianos les han vendido un mal evangelio, que es: invita a Jesús a vivir a tu corazón y sigue viviendo como vives, y nada más ven a la iglesia y haz de vez en cuando una oración y ofrenda y pórtate bien. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es lo que tú haces para Dios, es lo que Él hace en ti por medio de Cristo y para su gloria. Entonces, la razón por la que muchos cristianos no participan de esta vida cristiana o vida con Cristo es porque no siguen a Cristo. Juan 8:12, Jesús, después de haber perdonado a la mujer cachada en adulterio, les dice: ve y no peques más, le dice a ella. Y el siguiente versículo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, muchos tienen que redefinir qué es lo que ellos entienden que es el evangelio, qué es lo que entienden que es la vida cristiana, porque en base a lo que tú piensas de algo, así vives. Entonces, si para ti la vida cristiana es echarle ganas, si para ti la vida cristiana es no pecar, si para ti la vida cristiana es hacer buenas obras, si para ti la vida cristiana es ir el domingo al servicio o ofrendar o servir, me queda claro que va a ser puesto a prueba tu cristianismo y vas a ser hallado falible. Entonces creo que la invitación ahí es a volver a la esencia de la vida cristiana, que es que Jesús, nuestro Mesías, Redentor y Rey, vino a nuestro encuentro y nos dijo lo que dijo desde hace 2000 años: sígueme. No dijo: haz cosas para mí. La primera cosa que tienes que hacer era: sígueme. Y estamos a aproximadamente 11 años que se cumplan ya 2000 años de la Gran Comisión.
Entonces, creo que es una buena temporada de poder cerrar filas como iglesia y volver al elemento. No es algo que tú tienes que hacer, no es una lista de cosas que tienes que hacer, es una cosa que tienes que voltear y es seguir a Jesús. Y oro que cada iglesia local pueda servir a cada oyente aquí en explicar y acompañar en cómo se come eso en el mundo real. Muchas gracias, Quique. En verdad, un placer escucharte. Tu experiencia como pastor, como consejero, como gente que equipa consejeros futuros y reproduce esto. En verdad, qué necesidad tan grande de iglesias bíblicas, de pastores bíblicos que teman a Dios, que inviertan, lo que decíamos, en fomentar la lectura, en escribir. Me gustaba algo que decías en tu libro, no vivir vidas piratas, sino vidas originales. Entonces, en verdad, gracias, Quique, una bendición escucharte. Hermanos, les damos gracias porque van a ver esto. Gracias porque nos han bendecido en gran manera. Me están preguntando, Mike, sí, de que en redes sociales, ahí pregunta Grace and Joy, en redes sociales me encuentran como Pastorres Quique, con K. Pastorres Quique, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y creo que en Twitter también. Casi no uso Twitter, pero ahí está. Pastorres Quique con K, ahí están. Ahí y cualquier duda podemos subir por ahí. Lean sus blogs en Coalición por el Evangelio, están bien rifados. Y en verdad, gracias, Quique, una bendición. Hermanos, vamos a estar del 15 al 22 de junio con descuentos. Cómprenle algo bien chidote a su papá, se lo merece. Solamente por honrarlo, ¿no? Lo merezco, no, tu deber es honrarlo. Y ya. Y pues vamos a estar continuando con los clubes de lectura. Recuerden, tienen su descuento. Quique nos bendice a los que quieran y puedan sumarse a esta capacitación de consejería. Láncense. Necesitamos consejeros bíblicos. La iglesia necesita consejeros bíblicos. No estando peros. Necesitamos consejeros bíblicos. Entonces, una bendición, Quique, hermanos. Dios les bendiga. Estamos viéndonos Gracias, la siguiente Mike. semana. Un Saludos abrazo a todos. un abrazo hasta Querétaro. Dios te bendiga. Bye. Va para allá de otra vuelta. Bye bye.